como a ti mismo. Nuestra misión es hacer discípulos fieles al Señor. Lo hemos repetido muchas veces. Hasta memorizarlo, aprenderlo, pero sobre todo vivirlo. Hacemos discípulos fieles al Señor a través del Evangelio creativo de Jesús para vivir una vida de amor a Dios y a nuestro prójimo. Pero ya hemos visto el amar a Dios. Ahora estamos viendo vivir una vida de amor a nuestro prójimo. ¿Quién es nuestro prójimo? Ya lo vimos el domingo pasado. Gracias a Dios. Nuestro prójimo es todo aquel que está cerca, que tenemos la oportunidad y también que necesita nuestra ayuda, y también nuestro prójimo es aquel que nos ayuda a nosotros también, a nosotros mismos. Y ahí está la clave entonces acá. ¿Cómo así como a mí mismo? Jesús respondió entonces a esa pregunta, pero luego aquí en el contexto estamos hablando de la pregunta: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Entonces amarás a tu prójimo, primeramente a Dios sobre todas las cosas, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Pero qué significa amar a mi prójimo? Amar a ese que ya sabemos quién es, como a nosotros mismos, como a ti mismo. Es el mensaje de esta mañana. Muy bien, 3 cosas son las que creo Dios nos enseña en la palabra. 3 cosas para comprender un poco más. ¿Qué es? ¿Qué significa? ¿Qué implica el amar como a nosotros mismos? Primeramente debemos entender que la palabra de Dios nos dice, cuando nos dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, da por sentado que nos amamos a nosotros mismos. Ese es un supuesto. Eso lo establece. Ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. Porque se supone que te amas a ti mismo. Porque se supone que nos amamos a nosotros mismos. Pero hay algo interesante que quiero compartir en esta mañana. Número 1, Romanos capítulo 12, 3 al 5, y este es un versículo que en anteriores ocasiones puede que lo hayamos escuchado o hayamos compartido. Romanos capítulo 12, versículos 3 al 5, y lo primero que vamos a estar viendo acá en la palabra es un tipo de amor que no es el que da por sentado allí. Allí dice, ama a tu prójimo como se supone que te amas a ti mismo. Pero en el mundo vemos un amor propio distorsionado, que ese amor lo vamos a llamar amor egoísta. El amor egoísta no es el amor propio, que se supone que allí dice que tenemos o que nos tenemos. Y por lo cual debemos de esa misma forma amar al prójimo. Así como me amo yo, amar al otro. Hay un amor egoísta que no me permite amar al otro como me amo a mí, porque simple y sencillamente me amo más a mí de forma exagerada y egocéntrica. El amor egoísta no permite ver más allá de uno mismo, de las necesidades de uno mismo, de nuestros intereses individuales. No permite ver más allá. Es un amor egoísta. Y el amor egoísta consiste en pensar más de mí mismo, pensar más de nosotros mismos. Y vamos a leer Romanos capítulo 12, 3 en adelante, al 5, y dice así. Digo pues, por la gracia que me ha sido dada, a cada cual que está entre ustedes, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo y todos miembros los unos de los otros. Palabra de Dios. Aquí vemos 2 cosas interesantes. 1, por la gracia, les digo esto, por la gracia que me es dada, dice el apóstol Pablo. ¿Pero qué es la gracia? Hemos escuchado mucho de la gracia. Y la gracia es, decimos nosotros, o escuchamos, el regalo, es de un don inmerecido, es algo que no merecemos, es algo que no es un pago o un salario, no es algo que es una retribución, no, sino que simplemente es un regalo, es un acto de alguien que es benevolente, generoso, por simple compasión, misericordia. Entonces es un acto de generosidad. Eso es gracia, es un regalo, es algo que se otorga y no necesariamente lo merece esa persona.
Eso es gracia. ¿Eso qué significa? Que nosotros vamos a poder amar a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos si no tenemos un amor egoísta. Y el amor egoísta desaparece cuando reconozco la frase, una de las frases célebres del apóstol Pablo. Por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quién soy yo? ¿Quién es usted? ¿Quiénes somos todos nosotros? La palabra dice que nadie tenga un concepto de sí mismo más alto que el que debe tener. Significa que nuestra identidad no debe ser superior o más alta que el que debemos tener o del que es realmente. Ok, muy bien, no debo pensar más de mí. ¿Cómo debo de pensar? Pensar con cordura. ¿Qué es pensar con objetividad? Pensar con gracia. Pensar con gracia de nosotros mismos es decir esto: por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Y qué significa lo que soy? Toda mi identidad, incluso porque también lo que tenemos es parte de nuestra identidad. Las cosas que tenemos, lo que hemos logrado, lo que somos y hemos sido, todo eso es por gracia. Cuando nosotros reconocemos, hermanos, y esta es la clave para poder amar, el que no ama es porque no entiende que todo es por gracia. Nosotros nos levantamos y tenemos vida. Hoy nos levantamos con vida, con salud, muchos de nosotros, con bienestar, con ingresos, con alimentación, con abrigo, bajo un techo. Algunos no tienen un techo ni siquiera. Todo eso es por gracia. Y como ya sabemos qué significa gracia, decimos, esto es algo de la generosidad de Dios. Esto es un regalo de Dios. Esto es porque Dios me favoreció. Punto. El que no piensa así, hermano, amigo que está escuchando este mensaje, y por lo cual es un impedimento para amar a mi prójimo y amarme a mí mismo, sino que me comienzo a amar egoístamente, es no reconocer que todo es un regalo de Dios. Todo es un regalo de Dios. Es por gracia de Dios. Nosotros hemos tenido la oportunidad de trabajar, de estar en un ministerio, de estudiar. Todo eso no es por nuestras propias fuerzas. En el mundo el amor egoísta dice, esto tú lo has logrado. Esto es porque tú lo sabes, lo conoces, tienes la capacidad, tienes el don, el talento. Eres afortunado, eres suertudo. No es así. Es el favor de Dios. ¿Cuántos le dan la gloria y la honra al Señor por eso? Amén. Puede decir amén desde sus casas. Señor, todo lo que soy, todo lo que tengo es por tu gracia. Así que, ¿quién soy yo? ¿Quiénes somos nosotros? Habíamos dicho la vez anterior de que pensar más de mí es muchas veces pensar menos de mí. Pensar menos de mí y pensar más de mí genera amor egoísta, amor propio de manera egoísta. Porque estoy viendo que lo que soy o lo que he llegado a ser es por mis propias fuerzas o capacidades y se convierte en amor propio egoísta. Eso impide amar a quien sea. Y si impide amar a mi prójimo, impide amar a Dios. Y eso se le llama egocentrismo. Es por eso que, como hablábamos el domingo anterior, hay personas ingratas porque son egocéntricas. Una persona egocéntrica, si se le agradece, se le sube más el orgullo. Pero una persona que no es egocéntrica, sino que tiene el amor correcto, cuando se le agradece, es animado y motivado. La palabra de Dios nos dice que hay que animarnos unos a otros. A veces nosotros cometemos el error de decir, no hay que decir lo bueno porque la gente se infla. No hay que elogiar, no hay que decir cumplidos porque no es así. El problema no es dar cumplidos, el problema, porque la palabra nos dice al que honra, honra, al que respeta,
respeto. En cuanto a honra, prefiéranse unos a otros. Entonces sí, hay que animarnos, elogiarnos, felicitarnos. Muy bien, excelente, te queda bonito eso, lo dijimos hace domingos atrás. Pero cuando uno es egocéntrico, todo eso más bien lo infla. Le genera orgullo, arrogancia, como a Satanás, que se enorgulleció de su propia belleza y de su propio esplendor. Pero cuando uno dice, bueno, ¿dónde están, por ejemplo, las hermanas que dicen yo soy guapa? Las hermanas guapas, los hermanos guapos como nosotros, eso dice mi esposa. ¿Dónde están los que tienen algo de bendición? Todo eso es por gracia de Dios. Todo eso. ¿Dónde están nuestros estudios, los títulos, lo que podamos tener? ¿Dónde están las cosas? Trabajo, los recursos. Ay, nos podemos comprar esto, tenemos nuestras cositas. Todo eso es un regalo de Dios. Lo que pasa es que muchas veces pensamos que es fruto de nuestro trabajo. Yo lo compré, yo trabajé, yo me sudé, yo me penqué, dicen. Yo me atormenté en este trabajo, entonces es mío. Es que si Dios no nos da la vida y la salud, no hay nada. Y si no nos da la oportunidad y la benevolencia de otras personas también que son instrumentos de Él, tampoco hay nada. Eso es entonces, cuando nosotros pensamos así, comenzamos a pensar menos. No comenzamos a pensar más de nosotros mismos. No pensemos más de nosotros mismos, genera egoísmo. Y eso es lo que dice. Conforme la gracia, entonces, digamos, por la gracia de Dios soy lo que soy, tengo lo que tengo, conforme a la medida de la fe. Siempre nosotros tocamos ese punto, ninguno tenga más alto concepto, pero ¿qué significa medida de la fe? Cada uno piense conforme a la medida de la fe. La fe es la relación con Dios. A Dios no lo vemos, muchas veces no lo sentimos. Y entonces, ¿cómo voy a tener una relación con Dios? Y eso es adoración, por fe. El justo vivirá por fe. ¿Cómo voy a tener esa relación con Dios? Por fe. Entonces, cuando hablamos de fe, hablamos de experiencia de vida de fe. Hablamos de fe. Al hablar de fe, hablamos de que yo leo en la palabra, escucho un mensaje y me aviento a lo que me dice la palabra, aunque no mire nada, me aviento al vacío, me aviento con ojos de fe. Así que la medida de la fe es la experiencia personal que ha tenido usted y Dios. Esa es la medida de la fe. Póngase a pensar todo lo que ha vivido desde que conoció a Jesucristo. Imagínense los amigos que aún no han obedecido el Evangelio, todos los que van a vivir con Cristo Jesús, los que quieren bautizarse pronto para el perdón de sus pecados y recibir el Espíritu Santo. Desde que se bautizó, creyó, o escuchó el mensaje, se arrepintió, se bautizó confesando a Jesús. Después de eso, analice en retrospectiva todo lo que ha vivido en el Señor. Todos los problemas, todas las tribulaciones, las angustias económicas, todo. Allí, la fe se fortalece o se debilita. ¿De dónde viene la fe? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, Romanos 10:17. Así que mi experiencia en Cristo y la palabra que yo escuche y quiera obedecer me genera una fe dada por Dios. Aquí dice claramente, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y por ejemplo, ahí sale una doctrina diferente, porque dice, es que la fe es de Dios, es un regalo de Dios. Así que el que no tiene fe, pues no es culpa de él, es que Dios no le da fe. Es que no es ese el punto es que por eso Jesús le reprochó a los discípulos, porque la fe es una decisión de uno, es simplemente yo quiero creer en esto. Pero ¿cómo es eso que aquí dice que Dios reparte fe? Conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Bueno, porque Dios nos lleva en una experiencia de vida de fe, pero nosotros somos al final los que queremos recibir esa medida de fe. Si tan siquiera tuviéramos como el grano de una mostaza, le pudieran decir a aquel monte, vete y échate al mar. Muévete de ahí y échate al mar.
Si tuviéramos fe como un grano de mostaza, dice Jesús. Así que la medida de la fe es la que usted y yo decidimos tener en esa experiencia de vida, de fe, y la cantidad y la calidad de palabra que oímos y que queremos obedecer. Son dos cosas. No solo es oír, por eso Santiago siempre dice, no sean oidores olvidadizos. No solamente es, por ejemplo, conectarse y escuchar la palabra, es conectarse, escuchar la palabra de Dios, creerla y digo, bueno, yo quiero creer. ¿Y cómo yo demuestro que creo en esa palabra que estoy escuchando? Cuando la hago, cuando la practico. La palabra me dice de estos principios. La palabra me dice por este camino. Voy a irme entonces para allá a ver si es cierto. Eso es fe. Entonces, a medida que usted agarra la palabra de Dios y la aplique en su experiencia personal, eso le va a generar su medida de fe. Ojo con esto. Su medida de fe. Su medida de confianza en Dios. Su medida de lo que le ha creído a Dios. Paso por la vida, experiencias buenas y malas. Mientras paso por esa vida, ojo con esto, escucho la palabra y lo que ha querido usted creer y aplicar en su vida, eso le ha generado fe. Porque usted comprueba la voluntad de Dios así, lo dice el contexto. Así comprobamos. Para eso, previamente, dice el versículo 2, hay que renovar el entendimiento. Para que entonces, cuando yo voy caminando en esta vida de experiencias negativas y positivas, agarro la palabra, mi entendimiento tengo que renovarlo, quiero creerla, la aplico, genera fe. La fe se fortalece de esa forma. Los que se debilitan en la fe, los que se desaniman en esta vida por las dificultades, es cuando pasan por la misma vida difícil, porque esta vida es así, escuchan la palabra y no la quieren creer, porque no renuevan su entendimiento. Entonces su fe es chiquita. Pero conforme a la fe que tengamos, dice, conforme a lo que Dios te ha dicho a ti quién eres, eso es lo que debes pensar de ti. Eso es lo que debes decir. Bueno, yo soy, y ahora el primer punto es, por la gracia de Dios soy lo que soy, por la gracia de Dios tengo lo que tengo. Y el segundo de pensar más de uno, es un amor egoísta que no debemos tener. El segundo es, conforme a la medida de fe que hemos adquirido en este caminar con Dios, en mi experiencia con Dios, en mi relación con Dios, producto de agarrar la palabra que he escuchado y aplicarla y la he creído. Eso entonces es medida de fe. Y mira entonces la experiencia que usted ha vivido y dice, bueno, sí, efectivamente. Y usted comienza a analizar. Sí, de hecho, yo vine aquí porque ese hermano y el otro hermano tuvieron favor. Entonces ahí usted no piensa más de sí mismo. No piensa, yo soy el mejor o yo soy el más importante. La gente quiere ser importante, pero no útil. Y eso es lo que a veces pasa muchas veces en la iglesia. En la iglesia a veces hay personas que no se involucran en el ministerio porque se consideran importantes. Soy demasiado importante como para poder. Me tienen que primero pedir, consultar, pero con una mala actitud. Las personas quieren ser importantes, útiles, no sabiendo que cuando uno es útil, es importante, es lógico. Pero como el diablo es bueno para confundir las ideas, entonces uno, en vez de ser útil para ser importante, quiere ser importante y termina siendo inútil. No, yo no lo hago, yo no me involucro, me tienen que consultar. No, mejor me ausento para que sientan mi ausencia. No me involucro para que me rueguen. Se considera importante y se hace inútil. El que se considera importante se hace inútil. El que se hace útil se vuelve importante. Porque la palabra nos dice que nos volvemos columna de su templo, la iglesia. Así que si nosotros queremos verdaderamente ser importantes, pues vamos a ser importantes para Dios, ser útiles. Es usted, hermano, y esto estamos hablando del amor propio que debemos primeramente tener. Y el amor propio parte del conocimiento, del pensar de uno mismo con gracia.
porque yo soy lo que soy por gracia. Y por la fe que Dios me ha dado, llego a la misma conclusión. Gracias, Señor. Por eso es que la gloria y la honra es para Dios. La gloria y la honra es para Dios. Siempre. Siempre, siempre, siempre. Porque lo que tenemos es por gracia y lo que no tenemos. ¿Y por qué Dios no me lo da? Simplemente porque lo que tenemos es por un favor. O sea, lo que ya tenemos es algo extra. Si todavía estamos vivos es porque es tiempo extra, no porque merecemos necesariamente tener la vida que Dios nos da. Dios nos da la vida por gracia. Si tenemos salud, entonces es por un regalo de Dios. Eso quiere decir que cuando nos enfermamos, no nos quejamos. Cuando nos enfermamos, cuando perdemos algo, no, ¿qué va a pasar? No. Simplemente fue algo extra. Y esa es la actitud que debemos de tener todos nosotros. Hoy, por ejemplo, lamentablemente no pudimos. Tuvimos dificultades en la conexión, en la transmisión. Entonces, no, ¿qué? ¿Por qué? No puede ser posible. Sí, es lamentable, es triste, pero la cuestión es que lo que nos ha dado Dios ha sido un regalo. Y si Dios a veces nos permite algo, Dios, allá Él. Allá Dios. Pero Dios ya nos ha dado algo, ya nos ha regalado algo. Así que cuando Dios no nos permite hacer algo o ir a un lugar, simplemente digamos, pero si de todas formas lo que ya tengo y lo que ya soy ha sido un regalo de Dios. Eso le hace a usted y me hace a mí bajarnos el orgullo para ser humildes delante de Dios. Eso nos hace que no pensemos más de nosotros mismos, queriendo ser importantes, convirtiéndonos en inútiles. Para poder ser útiles y siendo útiles, ser importantes para Dios. Número 2, pensando más de mí, no. Entonces voy a pensar menos de mí, no, tampoco. El orgullo es pensar mal de mí, más de mí. Pero la humildad no es pensar menos de mí. No es pensar menos de ti. El orgullo es pensar más de ti mismo. Es que pensemos más de nosotros mismos. Pero la humildad no es pensar menos de ti. Es pensar menos en ti. Oiga, no es lo mismo. La humildad no es pensar menos de ti. Esa pseudo-humildad, soy basura, no sirvo, no puedo hacerlo, no, soy inútil, soy nadie, es que soy... Y todo eso entonces, esa es una falsa humildad, porque la humildad no es pensar menos de ti mismo, sino es pensar menos en ti. Estamos hablando de la cantidad de tiempo en que piensas en ti mismo, no es pensar menos de ti. No voy a pensar de mí mismo como algo bajo, como algo sin valor, sin capacidad. No, no es eso, es pensar menos tiempo en ti mismo. Eso es el verdadero amor propio. Porque mire lo que dice aquí en Efesios capítulo 5, versículo 28 al 30. Y la segunda cuestión que nosotros comprendemos con esto es que el verdadero amor propio, que no es pensar más de nosotros, ese amor egoísta, es pensar menos en nosotros, pero no pensar menos de nosotros. Pero mire lo que dice Efesios capítulo 2, que es entonces un amor propio, genuino. Muy bien, pensar menos de mí, pero sí pensamos en nosotros. No pensamos todo el tiempo, si no se convierte en amor egoísta. Pensar más de mí. Pensar menos de mí. Ok, ¿en qué debo de pensar en mí mismo, en usted mismo? La palabra de Dios da por sentado lo siguiente. Efesios capítulo 4, hablando del matrimonio, dice algo interesante. Mire lo que da por sentado. Y al darlo por sentado, entonces dice, está bien esto es genuino, es legítimo. Amarse a ti mismo, y no es correcto odiarte a ti mismo. Que eso es los que piensan menos de ti. Y algunos que dicen, algunos que no están de acuerdo en que no, ¿cómo es eso? El amor propio, eso es malo. El equivocado es malo. Pero debemos nosotros tener como a nosotros mismos. Por eso el mensaje de hoy es como a ti mismo. Pero ok, entiendo, el punto céntrico ahora
del segundo punto es, ok, ¿cómo me amo a mí mismo? Sin que eso sea un amor egoísta, un amor orgulloso, un egocentrismo. ¿Cómo? Pues vamos a leer Efesios capítulo 5, versículo 28. Dice así, hablando del matrimonio, pero note lo interesante acá. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. ¿Qué da por sentado? ¿Que el amor hacia nuestro propio cuerpo es malo? No, no es malo. Porque dice, amen a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Y luego dice el versículo 29. Es siempre el 28. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. Verso 29. Porque nadie en su juicio cabal, nadie normal, por eso es que es problema tener una autoestima por el suelo, porque no es normal. Porque dice aquí la palabra de Dios, algo lo normal, lo sano, psicológicamente hablando, dice, porque nadie aborreció, odió, despreció, que es lo mismo, mire que esto es lo mismo, aborrecer es odiar, es despreciar, es pensar menos de ti mismo. Cuando usted y yo pensamos, y espero que no lo hagamos, cuando pensamos menos de nosotros mismos, lo que hacemos es odiarnos a nosotros mismos. Y eso a la larga no permite amar a alguien más. Por eso es que dice aquí el texto, porque nadie se odió a sí mismo. Nadie aborreció jamás su propia carne. Nadie normal. Entonces la palabra aquí, el apóstol Pablo da por sentado de que alguien normal no odia su propio cuerpo. No se aborrece a sí mismo. No odia su propio cuerpo. Pero ¿cuántas chicas tienen eso? ¿Cuántos adolescentes? ¿Cuántas mujeres ya grandes? ¿Cuántos se sienten inconformes con su propio cuerpo, con su propio ser? Pero aquí la palabra dice, nadie aborreció su propio cuerpo. Sí, nadie normal. Alguien normal ama su propio cuerpo y por eso dice, así ama a tu mujer. Da por sentado eso. Así como amas a tu cuerpo, ama a tu mujer porque así amarás a tu propio cuerpo, porque son una sola carne. Pero note lo que da por sentado. La palabra de Dios nos dice acá, nadie se odió a sí mismo. Nadie se despreció a sí mismo. Pero cuántas chicas, cuántas mujeres se miran a sí mismas y dicen, ay, soy fea, soy horrible, tengo una voz nefasta, soy muy flaco, soy muy gordo, soy muy moreno, soy muy blanco. Hablando de lo físico y hablando de sus capacidades. Es que no puedo esto, o yo solo puedo. No, es que no te menosprecies. Porque el que se aborrece a sí mismo no puede amar a otra persona. Porque el texto dice, porque nadie lo hizo. Así que como te amas a ti mismo, ama a tu mujer. Y dice entonces aquí, no te aborreces. Alguien normal no se aborrece su propia carne. Hablando de lo físico, hablando de las capacidades intelectuales. Una hermana me dijo una vez, es que yo tengo cabeza de gallina. Nada me entra. ¿Cómo se va a comparar su cabeza con la cabeza de una gallina? Eso es pensar menos de ella misma, eso es aborrecerse a sí misma. ¿Cómo se va a decir a sí misma y pensar a sí misma que es semejante a un animal cuando ella es una criatura, hija de Dios, hecha a imagen y semejanza del Altísimo, del Creador, del Padre de los Espíritus? No, no es posible. Pero hay quienes se aborrecen a sí mismos. Y aborrecer y odiar, dicen, no, yo no me odio. Pero cada vez que usted piensa mal de usted, producto de todo lo que le dijeron, todo lo que le dicen, cuando usted se menosprecia su físico, su capacidad, quién es usted, su forma de ser, que no estamos hablando de lo malo, porque lo malo, el pecado, hay que aborrecerlo. Pero usted como... Y eso es lo que el diablo quiere hacer. El diablo quiere hacer que cuando caigas en pecado, entonces te aborrezcas a ti mismo, pero no aborrecer el pecado. Eso es lo que quiere el diablo.
nos llena de sentimientos de culpa, incluso habiendo conocido la gracia de Dios, la gracia inmerecida de Dios. Y entonces dice, aborrécete a ti mismo, porque pecas o porque has pecado. No, no es así. Dios quiere que aborrezcas el pecado para que no continúes en el pecado, pero no que te aborrezcas a ti mismo. El diablo lo que quiere más bien es que te aborrezcas a ti mismo para que siempre te sientas culpable, pero que no aborrezcas el pecado para que lo sigas haciendo. Y entre más lo hagas, más amarás el pecado y más te aborrecerás a ti mismo. Dios quiere el al revés. Dios no quiere que te aborrezcas a ti, sino que aborrezcas el mal, que aborrezcas el pecado, la mala actitud, la mala acción, para no hacerlo. Si aborreces una mala acción, entonces no la haces. No me gusta hacer eso. Aborrezco hacer eso. Eso es lo que Dios quiere, que aborrezcas el pecado, pero no a ti mismo. ¿Cómo es el diablo? Lo quiere cambiar. Bueno para engañar desde el principio. No, no van a morir. Sino que, y le cambió la jugada. Dios dijo, sí van a morir. El diablo dice, no, no van a morir. Lo cambia la jugada. Y eso es interesante. Pero dice, nadie se aborreció a sí mismo, nadie normal, a su propia carne, sino que hace dos cosas. Lo primero entonces, nadie se aborrece a sí mismo, sino que se ama. Ese es el amor propio genuino, correcto. Pensar menos en mí, pero no pensar menos de mí. Y número dos, alimenta. ¿Qué es lo que hace? Dice, sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia. Palabra de Dios. Lo segundo que se hace, cuando se ama a sí mismo, se alimenta. Nos alimentamos cada día. Comemos desayuno, almuerzo y cena. Otros tienen solo 2 tiempos, pero nos alimentamos. Todo es por gracia de Dios. Nos sustentamos con agua, con el aire, por la gracia de Dios. El cuerpo, entonces, usted lo sustenta, lo alimenta. Asimismo, usted debe alimentarse de la parte física, así también de la parte espiritual. El que se ama a sí mismo se alimenta con la palabra de Dios porque quiere salvar su alma. Se alimenta en lo intelectual para crecer y desarrollarse para gloria de Dios. Quiere desarrollar su máximo potencial porque Dios tiene una misión para cada uno de nosotros. Pero el diablo quiere lo contrario. No sirves. Ay, sí es cierto. Dios tiene un plan para ti. El diablo dice, no, si ni puedes hacer nada. ¿Para qué estudiar? No estudies, no te capacites, no desarrolles nada de tu mente, de tu espíritu, ni de tu cuerpo. No desarrolles nada porque no sirves. Porque eres, y muchas veces, nosotros nos creemos esas cosas. Y escuché yo una vez una historia bien impactante de un predicador. Y el predicador contaba una historia que se trataba de una chica, una mujer que tenía ya 40 años. Y a los 40 años ella visitó el psicólogo, psiquiatra. Y entonces le dijo, ¿qué tienes? ¿Qué eres? ¿Qué necesitas? Bueno, es que yo soy una inútil, yo soy una inservible, yo fui abusada, así que yo creo que yo soy una cosa. Porque si hubiera sido yo una cosa, entonces no hubiera sido abusada. Yo creo que soy una cosa, soy una inservible, soy una inútil. Se estaba aborreciendo a sí misma. Y no soy inteligente, soy incapaz, pero ¿por qué crees eso? Y lo que contó fue una experiencia interesante, increíble. Que cuando era pequeña, estaba en un colegio, la maestra le dijo, ¡hey, no servís para nada!, cuando cometió un error. Y la maestra, dice la historia, la hizo pasar enfrente, delante de todos sus compañeros. Le dijo, a ver, vení. A cada uno de los compañeros de ella estando al frente, le hizo, cada compañerito, la maestra le dio una tiza, aquella época era tiza, hoy son marcadores acrílicos, y que pusiera en la pizarra delante de todos todo lo malo que era ella, la chiquilla. Un compañero le puso, es burra. El otro pasó y dijo, sos fea, fea. Imagínese usted, póngase en los zapatos de esa pequeña niña. Terrible. El otro compañerito le dice, tú eres horrible.
todos comenzaron a escribir: fea, horrible, bruta, burra, incapaz, inútil, inservible. Y ella, en llanto, se volvió a la silla. Y luego ella contaba y contaba, y eso, yo soy así. Todo eso. Y hay muchos hermanos que se parecen a esta niña, que es mujer ya grande. Hermanos y hermanas, viviendo con eso, aborreciéndose una y otra vez, incapaz de amar a Dios y a su prójimo porque se aborrece, porque piensan de sí mismo como lo peor, por todo lo que le dijeron de pequeña: sos una loca, sos una cualquiera, sos una caliente, sos horrible. Entonces la mujer que comenzó a crecer se creyó todo eso. Y el varón también, que se cree todo lo que el diablo le mete. Todo lo que el diablo le mete. Así muchos viven, así muchos. Y eso impide que nos alimentemos correctamente de la palabra de Dios. Porque tenemos esa basura en nuestra mente, en nuestro corazón lo tenemos. Y para algunos hermanos fuertes puede decir: no, eso no pasa. Sí, pero no a todos. Tienen la suficiente fortaleza como para neutralizar esas palabras. Y eso es lo que debemos de entender. Porque cuando nosotros a veces juzgamos a otros con nuestro propio parámetro, podemos decir: no, eso es algo, ve cómo va a estar llorando por eso. Uy. Pero no sabe lo que le afecta a la otra persona. Y si es usted, hermano, amigo que está escuchando, que sí, dice: sí es cierto, yo me dejo guiar por lo que me dicen. Yo soy débil cuando alguien me menosprecia, yo le creo, menospreciándome a mí misma, a mí mismo. La palabra nos dice que tú eres hijo del Señor, que no debes aborrecerte conforme a las palabras que alguien te diga o que Satanás mismo te diga, sino las palabras de la fe. Las palabras, dice, cada uno piense de sí mismo conforme a la fe. Ni más, pero ni menos. Eso nos permitirá amarnos a nosotros mismos, como a ti mismo. Eso nos permitirá entender quiénes somos nosotros. Gracias, Dios. Sí, por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Quién soy? Soy un hijo de Dios. Soy un redimido. Soy salvado. Soy perdonado. Soy amado por Dios. Eso es lo que somos. ¿Por gracia? Sí, por gracia. Gloria al Señor. Eso es quiénes somos nosotros. Nada de eso. Y entonces la historia dice que el terapeuta le dijo: no, pero hay alguien que no dijo, hay alguien que faltó, ¿no? ¿Quién es? Hay alguien que no se levantó todavía y que hoy sí se va a levantar. Y la mujer ya grande dice: ¿quién es ese que todavía no puso? ¿Alguien más? ¿Alguien más va a poner otra cosa horrible de mí? ¿Qué más? Si ya la pizarra está llena de todos ellos. Y desde aquella época hasta hoy, yo vivo pensando que yo soy así. Hay alguien que falta. Hay alguien que no se ha levantado. Mira en el aula. Mira el aula. Vuelve otra vez en retrospectiva a imaginarte ese momento, le dijo el terapeuta. Imagínate. Otra vez, no, eso es horrible, ¿cómo me voy a imaginar eso? Todo este tiempo yo lo he enterrado, y eso es lo que hacen muchos, enterrar su pasado, enterrar las cosas que le duelen. Pero cuando las sacan a flote, se dan cuenta que esas heridas no han sido sanadas todavía y se aborrecen a sí mismos, y a sí mismos se hieren aún más y más. ¿Pero quién hace falta? Imagina, recuérdalo. Sí, ahora sí lo estoy recordando, me duele cada compañero, cada compañera que me está escribiendo eso en la pizarra, pero falta uno, mira al fondo, alguien está viniendo hacia acá. ¿Pero quién es? Ese es Jesús de Nazaret. Ese es Jesucristo, que se levanta, agarra el borrador, borra todo con su sangre, todo con su sangre. Ese es el borrador de Jesús. Borra todas esas palabras, sean ciertas o no sean ciertas, porque Él borra todo pecado, porque Él borra toda culpa. Todos los que hasta hoy tienen sentimientos de culpabilidad, de fracaso, y dicen: he sido una mala madre, fracasé como padre,
Fracasé como esposa, como hijo, como nieto, como sobrino, como esposo. No sirvo. Jesús nos dice, yo lo borro todo y voy a escribir una nueva pizarra. Voy a escribir nuevas palabras en la pizarra. Lo borra todo Jesús. Lo borra. Horrible, feo, pecador, inservible, adúltero, fornicario, mentiroso, prostituta, cualquiera. Todo lo borra. Y Jesús comienza a escribir de nuevo. Y dice la historia que esa mujer comenzó a llorar y a llorar. Y Jesús comenzó en la terapia a escribir todo lo nuevo. Eres amado, eres amada, eres bienvenida a mí. Eres salvada, eres redimida, eres hija de Dios. Eres criatura de Dios, hecha a imagen y semejanza de Dios. Así que no eres una burra, eres una hija de Dios. Y comenzó entonces a limpiar y a sanar poco a poco todo lo que tenía en su mente porque se aborrecía a sí misma. Eso impedía alimentarse y protegerse. Así que a tal punto dice, no, yo voy a dejar que me golpeen, que me atropellen. Y a veces uno confunde cuando Jesús dice, el que te dé en la mejilla, dale también la otra. Eso significa no tome venganza, sino que más bien sírvele. Eso es dar la otra mejilla. Pero cuando Jesús lo agarraron y lo golpearon, él no daba los golpes también, es cierto. Pero en una ocasión dice la palabra que a Jesús lo golpearon y él preguntó, dime, ¿he hecho algo malo? Y le dijeron, no. Entonces, ¿por qué me golpeas? Y le dio y se quedaron callados. La palabra entonces nos dice que una persona sana no se aborrece a sí misma, se alimenta y se protege. Así mismo, como a ti mismo, ese amor que debes tener de protegerte, alimentarte, no odiarte, no despreciarte, vas a poder entonces amar a tu prójimo, a tu esposa, a tu esposo. Porque aquí el texto habla de ese prójimo más cercano. Para los casados, para los que tenemos familia. ¿Quién es esa prójima más cercana? Mi prójima más cercana es mi esposa, que está por allá. Esa es mi prójima más cercana. ¿Quién es el prójimo más cercano de ella? Soy yo. ¿Quién es la prójima más cercana de usted? Su esposa. El prójimo más cercano de usted, hermana, su esposo. Y si no tiene esposo o esposa, el más cercano que vive en su casa. Y si vive sola o solo, el más cercano. Y dice, ama a esa esposa como a tu propio cuerpo, como a ti mismo. Susténtala, cuídala, no la aborrezcas, porque a tu cuerpo no lo aborreces, lo cuidas y lo proteges. Ese es el grado de amor que le debemos tener a nuestros propios cuerpos y como a ti mismo, amar entonces al otro. Pero el que se aborrece a sí mismo, no se cuida y ni se alimenta, no puede amar al otro. Porque si ni él mismo considera merecer algo, o mejor dicho, se odia tanto que dice, no, yo nada que ver, menos que le va a importar el otro. Si ni él mismo en su mente tiene algo de valor, ¿usted cree que esa persona valorará a alguien más? No lo hará. Si yo mismo no me valoro, si usted misma no se valora, no valorará a nadie más. Entonces la palabra aquí nos dice la expresión de ese amor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Se llama la regla de oro. Y dice en Mateo capítulo 7, versículo 12. Entonces, pues, hagan con los demás lo que ustedes quisieran que les hagan a ustedes. Todo lo que yo quiero que hagan conmigo, amor propio. Piense, ¿qué es lo que quieres que hagan contigo? Y entonces, analizando, uno puede decir, bueno, a mí me gusta
o a mí me gustaría que las personas a mí me elogien o feliciten cuando haga algo bueno. A mí me gustaría, entonces usted viene, el que no tiene amor propio no puede hacer eso. Pero el que dice, ¿qué me gustaría que me hagan a mí? Eso es porque se ama a sí mismo. Bueno, a mí me gustaría que me elogien, que me feliciten, que me digan feliz cumpleaños, que si me equivoco, que me digan de qué forma puedo mejorar, que sean amables, que sean tranquilos, que sean, y comience usted a decir, a mí me gustaría que me trataran así, 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 así. Bueno, dice Jesús, ok, todo lo que quisieran ustedes, que los trataran a ustedes, que les den, que les hablen, que les hagan, todo eso, será todo lo que haré para los demás. Todo lo que quiero que hagan conmigo, amor propio, será todo lo que haré para los demás, amor al prójimo. Así que, pensando uno mismo correctamente conforme a la gracia, soy lo que soy por gracia, y a la medida de la fe que ganamos por la experiencia con Dios, en relación con Dios, facilitamos, hermanos y amigos, el correcto resultado, el correcto amor propio. No odiarnos, no despreciarnos, no decirnos menos, no sirvo, soy incapaz. Nos alimentamos y nos cuidamos. Y como resultado de todo esto, podremos amar a nuestro prójimo, a nuestra esposa, a nuestro esposo, hijos, familiares, hermanos en la fe. ¿Y quién es más? Lo vimos el domingo pasado. ¿Quién es mi prójimo? Haciendo con ellos lo que quisiéramos que nos hicieran. Tratando como quisiera uno ser tratado. Haciendo. Y por supuesto, no haciendo y no tratando como no le gustaría a usted ni a mí que le trataran o que le hicieran. Es decir, ¿qué sería eso? Hacerle al otro lo que quisiera que me hicieran a mí. Es decir, amándolos como a nosotros mismos. Que Dios les bendiga, amados hermanos, en Cristo Jesús. Y este ha sido el mensaje de parte de nuestro Dios.